Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lisa. Aquí estamos de nuevo otra vez para hablar de carcinomatosis. A ver qué nos puedes contar. Bueno, a ver, ¿en qué estamos interesados? ¿Qué es una carcinomatosis? Pues yo no tengo ni idea. No sé qué me La puedas explicar. carcinomatosis es una diseminación tumoral que afecta a lo que sería el peritoneo, que es la capa que envuelve a todas las asas de intestino, a todo el abdomen. Entonces, esa carcinomatosis puede tener como tres grandes grupos o tres grandes orígenes, ¿no? Un origen digestivo, donde estaría Ujú. el cáncer de colon, el cáncer de estómago, el páncreas. Puede tener también un origen ginecológico, fundamentalmente el cáncer de ovario, y puede ser un tumor originariamente del propio peritoneo, que es cuando hablamos de los mesoteliomas peritoneales. Entonces, ¿Cómo se detecta este problema? ¿Qué Pues, sintomatología pues tiene? inicialmente da una clínica un poco anodina, es decir, las primeras etapas eh, prácticamente lo único que produce es una sensación de malestar, un poco de distensión abdominal, pocas ganas de comer, una tendencia al cansancio. Conforme va progresando esa afectación en el peritoneo empieza a aparecer lo que es líquido, que es lo que se llama ascitis. Esa Ascitis. ascitis al final lo que nos viene dando es un aumento del perímetro abdominal y es cuando empieza ya la gente a decir, oye, esta no es la tripa que yo tengo habitualmente, está como mucho Ujú. más aumentada de tamaño y a partir de ahí es cuando se acude al profesional, a los especialistas, ¿sabes? Otras veces aparece en esas fases iniciales que se haya hecho un estudio por otro motivo, imagínate una revisión ginecológica o una Que se haya visto. revisión digestiva porque no te encuentras bien, estás nauseoso, tienes alterado el tránsito, entonces vas, te mandan un TAC o te hacen una exploración ginecológica y se ven pues esos nódulos que están afectando lo que es la pared del peritoneo o ese líquido libre. Entonces hablamos ya de que hay que completar el estudio de carcinomatosis peritoneal para ver cuál es el probable origen. El tipo de tratamiento, que me imagino que, claro, como siempre, el tipo de tratamiento depende en el estadio en el que te lo Sí, detectan. normalmente cuando un tumor ha salido de un órgano y invade el peritoneo, estamos en casos, podemos decir, un poco avanzados. Es decir, no es lo mismo que uno tenga un tumor del estómago y esté limitado al estómago y no esté dando carcinomatosis, que cuando se extiende ya al peritoneo, quiere decir que estamos en un grado 4, ya está invadiendo estructuras de alrededor, o un páncreas o un colon, o en el ovario, que hablamos de un estadio 3C, 4, es decir, al final estamos hablando ya de tumores un poquito en fases en fases altas, ¿no? En fases más tardías, no en estadios iniciales. Eh, ¿De qué depende el tratamiento? Pues es muy importante el origen del tumor. No es lo mismo que sea aunque se haga prácticamente lo mismo en el sentido de quitarlo, pero hay que acompañarlo de un tratamiento adyuvante, puede ser una técnica de hipertermia con aplicación de quimioterápicos intraoperatorios, lo que nosotros llamamos un IPEC. Eso pues lo haríamos sin ningún eh, problemas pues en los de origen digestivo o incluso en el de origen del propio peritoneo. Sin embargo, en el ovario está mucho más discutido. Hay algunos grupos que sí recomiendan tratarlo como se tratan los digestivos, pero en el último consenso de la SECO, que es la Sociedad Española de la SECO, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, recomiendan simplemente cirugía citorreductora sin dar la quimioterapia intraoperatoria, aunque posteriormente se acompañe de una adyuvancia de quimioterapia, inicialmente no se suele hacer un IPEC, una hipertenía. ¿Qué posibilidades de éxito hay detrás de todos estos tratamientos? Posibilidades de éxito, pues mira, esto depende hay como muchos factores dependientes del paciente y dependientes del tumor. Es decir, al final depende
del grado de agresividad del tumor, de la anatomía del tumor, de la respuesta que pueda tener luego el tumor a los quimioterápicos. No todos tienen la misma respuesta. Es decir, si tú puedes hacer la misma cirugía, pero si no se acompaña de una adyuvancia, de una quimioterapia que acompañen, pues normalmente la recaída es mucho más precoz en donde la quimio no es efectiva, ¿sabes? Entonces, pues depende fundamentalmente del tipo de tumor, Elisa. Al final todo es, en el momento en el que tienes los primeros síntomas, acudir para hacerte tus Sí, revisiones. Yo no sé si ahí tiene que ver las revisiones, normalmente, por ejemplo, en ginecología sí te piden revisiones cada cierto tiempo y con determinada edad, sí, pero nosotros pero no sé, tenemos claro, muchos pacientes que a lo mejor han hecho su revisión ginecológica 3, 6 meses antes y de repente se encuentran con este problema. Y entonces ellos como que están un poco como si la revisión no se hubiera hecho correctamente, Elisa. Pero es que es así, se presentan esos 3, 6 meses, seguramente la revisión está hecha perfectamente, pero en esos 3, 6 meses se desarrolla esta enfermedad. Al final piensa que se empieza a producir líquido, ese líquido está contaminado por las células tumorales, donde ese líquido se apoya, se infiltra por esas células tumorales, al final terminas por dar una afectación difusa de todo el claro, peritoneo, ¿sabes? claro. Y claro, en el caso ginecológico, en la edad nuestra, por ejemplo, sí que es cierto que te vas haciendo revisiones anuales o cada 6 meses, pero si se da en otro lugar del cuerpo, realmente tú no estás haciendo esas revisiones. Entonces, ahí se Claro, te va más de la claro. mano. Al final tenemos que esperar que empiece a dar algo de clínica, algo de perímetro abdominal, para que tú acudas a la especialista que te están notando un problema. Pero te insisto, tú puedes tener una revisión ginecológica 6 meses antes y teóricamente no vas a ir hasta el año a hacer nuevamente la revisión. Y sin embargo, en esos 6 meses se puede haber producido un problema de este tipo. Tras una operación de este tipo, ¿siempre se va a necesitar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o no siempre? Siempre no existe en medicina, pero casi siempre. Es decir, tú ten en Sí. cuenta que es un tumor que se ha extendido del órgano que lo esté produciendo y que está produciendo una afectación del peritoneo. Estamos hablando de un tumor en fase alta, en estadio alto. Entonces, hay que acompañarlo de una quimioterapia adyuvante. Antes, una de las cosas que te decía es que si tú no tienes una quimioterapia que te apoye, este tratamiento de citorreducción que nosotros llamamos, eh, pues sirve de poco, porque lo normal es que tienda a la recaída. Sin embargo, si tú haces la misma cirugía, pero tienes una adyuvancia en la que apoyarte, cisplatino o el fármaco que sea, y el tumor responde a ese tipo de fármaco, pues evidentemente hay un 15-20% de pacientes que llegan a los 5 años libres de enfermedad, ¿eh? Ujú. Lo normal en este tipo de lesiones es que haya una tendencia a la recaída, pero nosotros, aun haciéndolo todas las semanas que hacemos una y haciéndolo igual en un caso que en otro, no sabemos quién son las personas o quién son los pacientes que tienden a esa recaída. Por eso te digo que hay muchos factores intrínsecos del propio tumor, del propio paciente, eh, de la escasa respuesta a la quimio que hacen que todas estas lesiones tiendan a la recaída. La recuperación, de alguna forma, pasa por a lo mejor la extirpación del tumor, un tratamiento de quimio, radioterapia, pero yo me imagino que todos los tumores tienen mucho que ver con hábitos de vida saludables, que pasan por la alimentación también. Yo no sé si después de salir de un problema de este tipo se hace algún tipo de recomendación de esta. Sí, pero evidentemente que los hábitos saludables son fenomenal, pero también hay un componente genético intrínseco eh, que tú no puedes modificar con los hábitos saludables. Claro. Entonces, el que tiene un familiar, una madre con un carcinoma de ovario y resulta que tiene los genes BRCA1, BRCA2 positivos, pues tú ya sabes que, por ejemplo, tiene más tendencia a tener una recaída. Esa persona se lo tendrá que estar mirando más asiduamente porque lo normal
es que lo desarrolla a largo plazo. Y además Exacto. estos tumores, por ejemplo en el caso del ovario, pues hay veces que se acompañan con la positividad de una serie de genes, se acompañan también de otros tumores, por ejemplo en la mama, o de otros tumores en el colon. Entonces, hay ahí una alteración genética o una predisposición genética a Ujú, desarrollar este tipo de lesiones. ujú. Y cuando es un tumor, por ejemplo, que hablamos de tumores, pero los tumores pueden ser muchos en varias zonas del cuerpo. Pero cuando hablamos de la parte genética, de herencia genética, tumor de ovario, puedes genéticamente desarrollar un tumor de ovario o simplemente el hecho de haber tenido un tumor en la familia y que tengas familiares que tienen, aunque sean en zonas diferentes, genéticamente también hay las mismas probabilidades de desarrollarlo. No todos los tumores se heredan, incluso algunos cánceres de ovario no cursan con la positividad de estos genes que yo te estoy diciendo. La positividad del BRCA1, BRCA2 predispone a que la familia lo herede. Sin Ujú, embargo, si tú tienes un cáncer de ovario y estos son negativos, hombre, esa predisposición genética no la tienes. Ya luego lo podrás desarrollar o no. Pero ujú. tú imagínate la hija que tiene la madre con un cáncer de ovario, que le dicen que sí, que el BRCA1 y el BRCA2 son negativos, no se hace revisiones porque ya está salvaguardada porque no tenga los genes, pues se tendrá que hacer las revisiones también muy a menudo, ¿no? Nosotros Y decimos, sí, la revisión más acertada, por ejemplo, tú no tienes sintomatología de nada, eres una persona joven, ¿qué es lo más fácil? ¿Hacer algún tipo de revisión específica o con una simple analítica tú puedes ya no, aproximarte a o no? no, una analítica, aunque tú pidieses marcadores tumorales, los marcadores ¿No? tumorales se elevan con circunstancias no tumorales. Por ejemplo, en el cáncer de ovario, el CA125, pues si el límite de la normalidad es hasta 35, hay personas que lo tienen en 400 o en 500 o en 1500, pues tú dices el de 1500, oye, hay que mirarlo. Pero hay personas que lo tienen en 60, 70 y no tienen un cáncer de ovario. Pueden Bien, tener no. simplemente un quiste endometriósico, un quiste anesial, es decir, no todos los marcadores cada vez que se elevan denotan la presencia de un tumor. ¿eh? Son proteínas y lo elevan en distintas circunstancias. Ujú. Con lo cual me da la sensación un poco como que puedes hacer poco. Sí, es decir, tú puedes hacer pues las revisiones, es decir, por un lado estarían las revisiones ginecológicas, pues que todas las mujeres os hacéis anualmente, mama, aparato genital, y luego están también las revisiones digestivas, pues evidentemente a partir de una determinada edad, si hay antecedente familiar de cáncer colorectal, si hay antecedentes familiares de cáncer gástrico, pues al final haces unas revisiones encaminadas para discernir si hay o no hay presencia de este tipo de lesiones. Pues ¿en qué consiste? Endoscopia alta, endoscopia baja, TAC, reso, es decir, al final vas haciendo un seguimiento digestivo, un seguimiento ginecológico y sobre todo lo que te digo es esa tendencia al cansancio, no tienes Sí. ganas de comer, una tripa distendida, un aumento del perímetro abdominal, pues bueno, eso hay que acudir cuanto antes para intentar solucionarlo. Muy bien, pues una información muy interesante, por lo menos para que estemos pendientes de la sintomatología y sobre todo de si tenemos posibilidad de heredar genéticamente algo, estar más al tanto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Te Lisa. esperamos para que nos acompañes cuando quieras a contarnos cosas como esta. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora.